El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, hoy con otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos vamos a regocijar y alegrar en Él. Hoy con un interesante programa, este programa especial que es en conmemoración a la Semana Mayor, lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, los creyentes de Jesucristo, que es la Semana Santa, donde muchas personas toman un tiempo para reflexionar, para estar con sus seres queridos. Muchos patronos no abren acá en Puerto Rico durante esta semana, y en América Latina, en Centro, Suramérica, donde llega este programa, también se celebra de una manera bien hermosa y bonita. Estamos contentos porque Dios nos ha permitido en estas últimas semanas hacer varios congresos ya de manera presencial. La semana pasada les presenté más o menos algunas fotos de lo que estuvimos haciendo en la iglesia Discípulo de Cristo de Buenavista, y hoy le voy a pedir allá a los muchachos que nos pongan en pantalla varias de las fotos del congreso que fue todo un éxito en Corozal, donde estuvimos en la iglesia La Era de la Alabanza y Ministración, que pastorea la distinguida hermana y pastora y amiga, pastora Isadelis Vega. Así que estamos contentos, ahí van viendo más o menos en pantalla, hubo un buen grupo, bien significativo lo que pasó allí. Estuvimos adorando al Señor, trayendo información muy pertinente, importante, y sabemos que fue de una hermosa bendición el poder estar compartiendo con los hermanos, ya reintegrándonos de manera presencial a los que son nuestros congresos. Ya estamos preparando nuestros próximos eventos, que van a ser también de manera presencial, si Dios así lo permite, para los meses de mayo. Y siempre en verano, pues, cogemos un tiempito de receso en cuanto a lo que son los congresos, porque, amigo televidente y radio escucha, la coalición no para, ¿verdad?, de trabajar. Seguimos grabando nuestros programas, tanto aquí como en Nueva Vida. Seguimos con el call center, que trabaja prácticamente toda la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche. También se siguen dando consejerías. El Centro Vida y Esperanza sigue con sus servicios a las 11 y a las 3 de la tarde. Así que si usted no tiene un lugar donde asistir cerca del área de Carolina, le invitamos a que esté con nosotros. Si no asiste a ninguna iglesia, puede acercarse a nosotros. Estamos en la avenida Campo Rico, cerquita del Taco Maker. Eso es un punto de referencia bien importante, porque si viene de la Campo Rico hacia Carolina, va a haber el centro hacia mano derecha, y si viene de Carolina hacia lo que es el centro comercial que está allí, le queda a mano izquierda. El centro dice Centro Vida y Esperanza, allí en la avenida Campo Rico, ¿verdad?, conocida por todos como la avenida Campo Rico. Así que estamos contentos, seguimos en victoria, gracias al Señor por todo lo que está pasando y lo que Dios permite en cada uno de nuestras vidas, tanto de los que estamos trabajando semana tras semana en lo que es la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, y también el Life Assisting Fellowship, donde su presidente, el doctor Rivera Madera, hoy está, mientras estamos haciendo el programa, de viaje. En algún momento va a estar en Nuevo México, recientemente estuvo en Inglaterra. Así que estamos con unas proyecciones hermosas donde Dios sigue abriendo puertas para su gloria. Esta semana que estamos celebrando la Semana Mayor, quisiera compartir contigo una reflexión muy significativa
y me gustaría hablar sobre la esperanza, y obviamente hoy voy a aprovechar el programa para estar juntos, usted y yo, de manera poderosa a través de la experiencia de lo que pudiéramos considerar la semana más importante en la historia de la humanidad, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo ofrece su vida por salvación a la humanidad y resucita de entre los muertos, trayendo el mensaje de esperanza de un nuevo tiempo para el hombre, una reconexión con Dios. Y eso me lleva a pensar sobre lo hermoso y lo pertinente que es el Evangelio para la sociedad contemporánea a la cual nos ha tocado vivir. Una sociedad que está en un vacío existencial, una sociedad que está buscando cómo encontrar modelos. Y cuando digo modelos no de pasarelas, sino modelos que puedan reflejar una conducta correcta o un modelo de vida y que puedan seguir esa ruta y ese camino. Bueno, nosotros como Iglesia de Jesucristo, porque al final del día la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, siempre hemos dicho aquí constantemente que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo, estamos proclamando ese modelo por ya aproximadamente 2000 años, ¿verdad? El mensaje de la Iglesia es el mensaje de la cruz, el mensaje de que un día hubo un hombre llamado por Dios, Dios mismo se hace hombre, entra al escenario de la humanidad y llega hasta la cruz para morir por nuestros pecados y para morir y darnos redención y vida eterna. Bueno, esa esperanza que nosotros hablamos constantemente en nuestros programas, ¿verdad? Que no es una esperanza, nosotros siempre decimos que no es una esperanza absurda, ¿verdad? Porque el planteamiento de la Iglesia a través de los años, a través de los siglos, ha sido una contundente, una donde hubo una serie de personajes en el Antiguo Testamento que nos traía a grandes rasgos y con unas sombras, sin una definición clara, lo que iba a hacer un Mesías o una persona que iba a restaurar la humanidad. Y obviamente estos profetas, estos grandes hombres que encontramos en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, todos miraban hacia la cruz, todos miraban hacia el evento de que en algún día Dios iba a levantar un hombre que iba a restaurar a su nación, que iba a restaurar al hombre que estaba desconectado a consecuencia de la desobediencia y de su pecado con Dios. Así que este mensaje que hoy la Iglesia proclama es un mensaje donde hay muchos, valga la redundancia, mensajeros que en ocasiones ninguno de ellos fueron contemporáneos, no vivieron en un mismo tiempo, no vivieron en un mismo espacio, pero Dios los inspira por medio de su Espíritu Santo y Dios los convoca, ¿verdad? Es una convocatoria en la vida de estos hombres para que puedan plasmar, para que puedan escribir, para que puedan dejarnos lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento, como yo en muchas ocasiones enseño en nuestra escuela teológica y le digo a los estudiantes, en cada coma, en cada silencio que hay a través de la palabra del Señor en ese Antiguo Testamento, en cada punto, en cada referente, vemos la misericordia de Dios expresada de una manera contundente para que el hombre tornara su mirada hacia Dios. Así que esta realidad se vuelve significativa en la vida contemporánea de una nación que ha sido escogida por Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomios capítulos 6, 7 y 8, ¿verdad? Si usted tiene el referente y necesita ese referente, que ha sido escogida por Dios para ser proclamadora y ser la representación de un Dios que ha decidido salvar la humanidad
que ha desarrollado un plan, y ese plan va a ser dirigido por una nación escogida literalmente por Dios. Usted sabe ya el desenlace de ese evento, que lamentablemente esta nación pues no siguió los estatutos y los preceptos que Dios le dio en un momento dado para que pudieran llevar a cabo esa encomienda. Sí, pero que en medio de ese llamamiento, de ese llamado que Dios le hace a un pueblo, Dios va levantando hombres con unas encomiendas, con unas funciones específicas para que ese gran plan que estaba ideado desde antes de la fundación del mundo, como más adelante nos explica el apóstol Pablo, tuviera consecuencia y se pudiera ejecutar. Así que cada hombre que se levanta en el Antiguo Testamento, tenemos que verlo desde la óptica de que Dios los escoge para llevar a cabo su gran plan. Así que Dios comienza a llamar a Abraham, Dios posteriormente llama a Isaac, Jacob, el Dios de, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el postulado que hacen los hebreos en el Antiguo Testamento. Posteriormente llama a hombres como a Moisés para dirigir a un pueblo en medio del desierto. Y es Moisés quien nos deja lo que nosotros conocemos como la ley, ¿verdad? Esa ley que eran unos escritos que un pueblo escogido por Dios tenían que seguir para poder ser bendecidos por Dios y para ser portaestandartes de la gracia y del poder de Dios en medio de unas naciones que no conocían a Dios, pero que ahora a través de este pueblo, escogido literalmente por Dios, iban a ver las proezas y los portentos que Dios iba a hacer a través de esta nación conocida como Israel. Pero de eso vamos a seguir hablando en el próximo segmento, porque este programa va dirigido a esta Semana Mayor, donde esperamos que sea de reflexión para tu vida y que puedas reencontrarte con aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te retires, que volvemos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Seguimos con este interesante programa de Paramédicos del Alma, hoy dirigido hacia la Semana Mayor, recordando este evento poderoso que ocurre en la cruz del Calvario, donde Dios envía a su Hijo para libertarnos completamente, absolutamente del pecado, libertarnos, darnos vida y vida en abundancia. Venía hablando en el segmento pasado con relación a cómo Dios va escogiendo estos grandes hombres en el Antiguo Testamento y cómo va hilvanando la historia, ¿verdad? Y cómo va entrelazando uno con otro sin conocerse, pero todos dirigidos bajo el Espíritu Santo y bajo su momento histórico, cumpliendo el rol para el cual Dios los había llamado. Así que me quedé en Moisés, un hombre que Dios lo escoge para traernos la ley. Y Moisés escribe los primeros 5 libros que usted tiene en la Biblia, ¿verdad? Que se conocen en un momento dado, de hecho hasta el día de hoy, como el Pentateuco, la ley. Génesis, Éxodos, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros son conocidos como la ley. Cuando usted oye a Cristo, a Jesús, en el Antiguo Testamento, por la experiencia de los testigos que ven la vida y obra de Jesús hablando sobre la ley, se refiere específicamente a esos 5 libros. También estaban los libros poéticos, los libros de los profetas, los libros históricos que son Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Los jueces.
Y eso es importante que nosotros lo tengamos cuando abordamos lo que nosotros tenemos hoy como la palabra del Señor. Así que Dios escoge a este hombre para directamente de parte de Dios escribir estos libros. Probablemente el consenso teológico es que se escribieron mientras el pueblo iba en el desierto durante estos 40 años, y Dios va plasmando, Dios le va dando unas directrices, y en medio de ese llamado que ocurre cuando sale específicamente este pueblo, cuando sale de Egipto, y Dios levanta a este hombre, Dios lo escoge a él, pero Dios también escoge a este pueblo para hacer representación suya sobre las naciones paganas. Y hay unos planteamientos teológicos ahí que brevemente los voy a tocar en esta mañana. Así que Dios escoge a este hombre ante una situación difícil, hostil. Dios había levantado un hombre como Abraham, le había dado una promesa, esa promesa se cumple en Moisés. Dios levanta este pueblo, lo saca de Egipto, ya usted conoce la historia, pero en cada uno de los eventos que ocurren en Egipto, estamos hablando de que Dios está mostrando su poder, su gloria ante los egipcios, que son una sociedad pagana, una sociedad que tienen una idiosincrasia completamente distinta a la que Dios representaba. Inclusive el hombre que dirigía esa nación, llamado Faraón, los distintos faraones, eran los dioses literales, era la representación de Dios en la tierra de los grandes dioses que estaban en el cielo. Y estas gentes que tenían distintas maneras de adorar a Dios, encontraban y veían, tenían un Dios en el agua, tenían un Dios, hacían del sol, la luna y las estrellas un Dios, las ranas eran un Dios, habían distintos dioses que no vamos a entrar hoy porque si no tendríamos que hacer un programa completo dirigido a eso. Pues Dios escoge a Israel, la saca de en medio del pueblo de Egipto y le dice, tú vas a ser mi escogida. Deuteronomios capítulo 7, yo te llamo a ti, no porque seas importante, sino porque yo decidí escogerte para mi gloria. Y este evento que ocurre en el libro de Éxodo, lo tenemos que ver desde el punto de vista de que hay una confrontación entre el Dios de los egipcios, o los dioses de los egipcios, y el Dios de Israel. Vemos cómo Dios va glorificándose ante cada Dios, ante cada evento que va ocurriendo, lo que nosotros conocemos como las plagas, hasta tocar la primogenitura, que significaba la descendencia. Dios establece su poderío, su reino y su dominio absoluto, y permite que el pueblo salga de Egipto a ir a un evento de 40 años donde escoge este hombre que ha sido criado y ha sido hecho por 40 años en la casa de los egipcios. Él sabía muy bien sus costumbres, sus tradiciones, y sabía muy bien, era un hombre sumamente culto e inteligente. Dios lo escoge para su gloria y dirige este pueblo en medio del desierto, 40 años. Y Dios comienza a tratar, y ahí, gracias al Señor, tenemos lo que hoy conocemos como la ley. Esa ley es importante entenderla porque esa ley es la que en cada uno de los argumentos que utiliza este hombre llamado Moisés y lo que nos plasma a través del Antiguo Testamento es representativo o era representativo de lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso en el segmento pasado le dije a usted que todos estos grandes hombres del Antiguo Testamento miraban hacia el evento de la cruz de una manera prospectiva, ¿verdad? Y eso Hebreos capítulo 11 nos lo plasma de una manera magistral cuando dice que estos hombres en fe miraban lo que no conocían, pero su fundamento era el Señor. Así que fíjese qué importante es tener un conocimiento, o por lo menos tener una idea clara de lo que está pasando en el Antiguo Testamento, porque cada evento que ocurre ahí, cada evento significativo que ocurre en el Antiguo Testamento, mira
hacia el frente de manera prospectiva lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Dentro de esta situación que ocurre en el Antiguo Testamento, hay unas celebraciones importantes que Dios le dice al pueblo que celebraran en medio del desierto y por años prospectivamente, porque eso iba a representar lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y ahí encontramos la celebración de la Pascua. Ahí encontramos la celebración de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, y ahí encontramos la fiesta de los tabernáculos. Cada uno de esos eventos, cada uno de las situaciones y ceremonias que ocurren en el Antiguo Testamento nos pone la mirada en Jesús. Y eso lo vamos a ir argumentando en el próximo segmento de una manera hermosa para que usted pueda entender esta parte fundamental del Evangelio que a veces nosotros en muchas ocasiones pasamos por alto, pero que es tan necesaria para nuestra vida. Así que una vez Dios escoge este pueblo, comienza el pueblo a cometer unos errores espirituales y comienza a apartar su vida y su vista de Dios en medio del desierto y posteriormente cuando llegan a Canaán, la tierra prometida, que fluye leche y miel, que Dios le había prometido, llegan, se establecen y comienzan a entrelazarse con las naciones de su alrededor. Y Dios había sido claro en medio del desierto porque ellos eran los representantes de Jehová de los ejércitos. Por eso es que viene esa expresión de los salmistas y esta expresión del Antiguo Testamento, porque ellos son los que proclaman que Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Y este confrontamiento que ocurre, del cual hablé ahorita, entre los egipcios y lo que está pasando allá con Faraón y lo que pasa también en el desierto, es que le está diciendo Dios a la humanidad y específicamente el pueblo de Israel: ustedes adoran al Dios de la luna, las estrellas, a las ranas, ustedes adoran el agua, ustedes adoran las plantas, pero yo adoro al Dios que hizo el sol, la luna y las estrellas. Ese planteamiento tiene que estar muy claro en nuestra vida cuando nosotros argumentamos en todo esto que está pasando en el Antiguo Testamento. Moisés está escribiendo ahí: nosotros somos los portaestandartes del Dios que hizo no simplemente el universo. Por eso que esa expresión en muchas ocasiones encontramos en el Antiguo Testamento: Señor Dios del universo. Eso es un planteamiento filosófico y un planteamiento de fe, un planteamiento absoluto de que el Dios que yo le sirvo hizo los cielos y la tierra, hizo el universo. Pero le está diciendo a las naciones paganas: mi Dios es más grande y más poderoso que el tuyo. Eso es hermoso y poderoso. Y ese es el Dios que hoy nosotros le servimos, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que en medio de esta situación que pasa en Canaán, la gente comienza a quitar la mirada de Dios y Dios tiene que levantar unos hombres que se llaman jueces, dirigidos por Dios. Y lo que vemos en el libro de Jueces son momentos en que el pueblo se va alejando de Dios. Dios levanta a distintos hombres, retoman su mirada y vuelven su mirada a Dios. Hay unos años donde estos hombres están dirigidos por Dios y logran que la nación, el pueblo que tienen de frente, torne su mirada a Dios. Mueren estos hombres y vuelven otra vez para atrás a mirar la finca pagana o el terreno pagano, y vuelve el pueblo a alejarse de Dios. Eso sigue pasando hasta Samuel, que es el último gran juez. Y es Samuel, el juez y profeta, y también cumple la función de sumo sacerdote, que nombra entonces los primeros dos reyes de Israel, a Saúl y a David. Y ahí comienza la era de los reyes de Israel. Dios los va poniendo hasta que en un momento dado, en la historia de este pueblo, el alejamiento de Dios, el quitar la mirada de Dios, llega a una situación que es ya intolerable, ¿verdad? Aceptar por Dios, y Dios decide
tomar cartas en el asunto. Por eso lo vamos a ver ahora en el próximo segmento, para que usted tenga una idea clara de por qué es importante conocer todo esto hasta llegar a la cruz. Y lo importante que es el mensaje de la cruz para ti y para mí. Regresamos en breve. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. Verdad que tú me hablas, es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo. Hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Mi corazón tembló, mi habitación. Por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías, que salir al campo. Hay almas que son mías, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías, mi hermano, tendrás que salir orando. Hay almas que son mías, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Seguimos aquí en Paramédicos del Alma, hoy con un programa especial dirigido a la cruz,
a la Semana Santa. Estamos celebrando, este programa va a salir el lunes de la Semana Santa, miércoles también y viernes en la noche. Así que este programa está yendo literalmente Viernes Santo. Así que estamos yendo en un recorrido por todo el Antiguo Testamento para que usted tenga una noción clara de la importancia de la cruz. Y me quedé en el segmento pasado sobre lo que está aconteciendo en los reyes, ¿verdad? Que vas notando, ahí encontramos reyes poderosos como, bueno, el que todos conocemos, el gran rey David. Y tenemos al rey Salomón. Y tenemos distintos otros reyes que engrandecen y ponen el nombre de Dios en alto, ¿verdad? Pero ocurre en estos reyes lo mismo que ocurrió en la época de los jueces, mientras estaban estos grandes hombres que creían que traían el pueblo a una rendición de cuentas y traían de una manera correcta la vivencia de que eran portaestandartes de este Dios todopoderoso. Mientras estaban estos grandes hombres, el pueblo se dirigía hacia Dios. Morían estos grandes hombres, en este caso estamos hablando de los reyes, se alejaban de Dios. Y ahí en medio de estos reyes, Dios comienza a levantar profetas. Esos grandes profetas, usted los tiene en su Biblia, como los profetas mayores y los profetas menores. Unos están profetizando, valga la redundancia, contra un pueblo que se ha alejado de Dios, y Dios les está diciendo por medio de todos estos grandes hombres: acérquense a Dios, estamos en el camino equivocado, nos hemos alejado de Dios, necesitamos la provisión de Dios. Y el pueblo en muchas ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones no le hizo caso y decidieron escuchar a unos profetas que, según se levantaron unos grandes hombres de Dios, también se levantaron unos falsos profetas que hablaban y le decían al pueblo lo que querían escuchar. Así que ahí encontramos lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Esos profetas mayores y menores no es que uno sea más importante que el otro, sino se le llama profetas mayores y menores porque eso por la extensión de los libros. Unos tienen unos capítulos más grandes como Isaías, que tiene 60 y pico de capítulos, y tenemos a Miqueas, que tiene como 3 o 4 o 5 capítulos, ¿verdad? Y Malaquías, que es el último libro que usted encuentra del Antiguo Testamento. Pero todos son importantes, porque en un momento dado Dios comienza a profetizar por el profeta Jeremías de que el pueblo iba a ser exiliado y que aquella grandeza que había proclamado durante tantos años, la paciencia de Dios había llegado hasta el final y no iban a seguir teniendo el dominio, porque iban a ser invadidos en un momento dado por otras naciones y van a ser llevados en cautiverio. Bueno, pero eso se cumple con el profeta, ¿verdad? Esa profecía que trae el profeta Jeremías. Y mientras Jeremías está profetizando y otros grandes hombres están haciendo lo mismo, se cumple esa promesa, se van en el exilio, se los invade primeramente un grupo, lo que se conoce como las naciones del norte o las tribus del norte. Son invadidas por los asirios. Posteriormente viene lo que nosotros conocemos como Nabucodonosor, años después, invade lo que nosotros conocemos como el sur, donde está la capital y donde está esta nación que ha tratado de ser guardada por Dios, pero igualmente terminan cometiendo los mismos errores. Se divide el reino en un momento dado, pero Nabucodonosor viene y se lleva todo, y ahí se cumple literalmente el cautiverio, y esto dura 70 años que estuvieron bajo la sombra de un hombre que los esclavizó literalmente. Ahí entonces vienen las lamentaciones, vienen los momentos difíciles del pueblo de Israel, esclavizados y ansiosos por volver a su nación, por volver a su patria, ¿verdad? Y ahí vemos los escritos de otros profetas y encontramos
también los escritos del libro de las Lamentaciones, ¿verdad? Cómo el libro de las Lamentaciones son esos ay de cómo este hombre que escribe estos lamentos va recordando lo que fue el pueblo en un momento dado y cuál es su anhelo de que el pueblo vuelva otra vez a lo que fue. Así que en este momento, mientras están profetizando todos estos hombres, Dios levanta profetas como Isaías y como otros grandes hombres en un momento dado de la historia y comienzan a profetizar que va a haber una esperanza, de que el pueblo iba a ser restaurado, de que sí había un momento difícil, pero Dios levantaría a una persona que sería el Dios fuerte, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Así que Dios, en medio de la circunstancia difícil, también va dejando y plasmando un mensaje de esperanza, el cual se iba a cumplir en un momento dado en la cruz por medio de Cristo. Haciéndote una historia aquí que hemos aprovechado este programa, hemos tocado prácticamente todo el Antiguo Testamento a grandes rasgos, ¿verdad? Llegamos a Malaquías, que es el último libro que usted tiene ahí en su Biblia, y ese último libro, aunque no es necesariamente el último de los profetas que escribe, sí nos deja ver la condición por la cual estaba el pueblo, de que se había alejado literalmente de la presencia de Dios, no les interesaba, y por eso es que viene el juicio de Dios sobre estas naciones, o esta nación, que fue escogida por Dios para traer el mensaje de la esperanza de un nuevo tiempo de Dios para con el hombre. Posterior a eso, cuando usted estudia la historia de la iglesia, aparentemente hay 430 años donde no se levanta profeta en Israel, comienzan a ocurrir unas guerras internas durante todos estos años. Israel sigue siendo aplastada, vuelven otra vez en un momento dado a levantar en algo lo que fue el templo. Así que el momento posterior a estos 430 años, que aparentemente muchos teólogos le llaman como es el silencio, ¿verdad?, profético, pero Dios está moviendo sus fichas literalmente para que se den las circunstancias correctas para que nazca el Salvador de la humanidad. Y este momento difícil que está pasando Israel, cuando nace Jesús, después de haber sido invadido por distintas naciones y después de haber sido aplastada literalmente, cuando había más desesperanza, cuando había más resquebrajamiento social, cuando el pueblo estaba en un momento literal de una condición social precaria que ya no aguantaban más, entra la última invasión, ¿verdad?, o los últimos imperio que los domina, que es el imperio romano, los aplasta, los humilla, les impone impuestos, hay una condición social deteriorada, y en medio de esa condición deteriorada, cuando ya el pueblo no podía más, cuando no había más esperanza, cuando no había más alternativas para este pueblo, que ya el pueblo estaba literalmente aplastado y en desosiego, tal como había dicho el profeta Isaías, de la raíz de la tierra seca, ahí saldrá un redentor, de ahí saldrá un Mesías. Dios traerá una palabra de esperanza y nos dará el renuevo. Ese es el renuevo que habla el profeta Isaías. Se cumple esa palabra en Belén de Judá, que había sido escogida por Dios para que naciera el Salvador de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el salmista, o mejor dicho, el profeta decía, y esta luz, y esta ciudad que estaba en gran tiniebla, vio gran luz, porque le nació el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Y así comienza uno de los libros sinópticos, porque efectivamente con el nacimiento de Cristo, que es la razón por la cual ocurre todo lo que te he contado en el Antiguo Testamento, con ese nacimiento renace la esperanza
de una nueva mañana, de un nuevo amanecer, de un nuevo tiempo, porque Dios al final del día no se había olvidado de aquello que le había prometido a Abraham en el Antiguo Testamento, aquello que había hablado y por lo cual había vivido Samuel y David. Cuando David decía, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estos grandes hombres que hicieron estas grandes expresiones en el Antiguo Testamento miraban hacia el frente con la esperanza de que algún día, aún el mismo David decía, yo no soy suficiente, y por eso decía en el Salmo 3, verso 3, oh Jehová, tú eres mi escudo, tú eres escudo alrededor mío, tú eres mi gloria y tú eres quien levantas mi cabeza. Él sabía que había algo más que su experiencia a la que estaba viviendo en ese momento y que iban a ser un redentor, un salvador en un momento dado, y que ese salvador nacería en Belén de Judá, lo habían dicho los profetas, y que ese salvador libertaría de una vez para siempre en la cruz del Calvario por medio de Cristo para darnos vida abundante en Él. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento, y ahora sí podemos llegar a la cruz y ver la consumación de todo lo que hablaron los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento para la gloria del Hijo de Dios. Así que no te retires, que volvemos en breve. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya no aguanto más todas estas situaciones, mano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. Eche, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa? ¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, mano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más, ¿qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Bueno, ya llegamos al segmento final y hemos visto en estos 3 segmentos pasados cómo hemos ido hilvanando cada uno de esos eventos y esa historia. Hemos hoy cubierto casi 6.000, 7.000 años hasta la llegada de Jesucristo, 5.000, 4.000 y pico de años, ¿verdad? Y esto, recuerde, amigo televidente, que lo hacemos con mucha humildad para la gloria de Dios, pero es un referente para que usted tenga que nuestra fe número 1 no es absurda. Que nosotros como creyentes, como yo le digo muchas veces a los estudiantes, tenemos un reto, porque nosotros no somos, al momento en que nos convertimos al Señor, ¿verdad? Si fuese la situación de que usted ahora en el siglo XXI, mientras está viendo este programa y choca con este poderoso mensaje y usted se convierte a Jesucristo, Dios perdona tus pecados,
Pero lo cierto es que usted no es judío ni hebreo. Por ende, usted necesita sumergirse en la historia, comprender quiénes fueron los escritores, a qué nación fue dirigida, cuál era el contexto social, cuál era el contexto político, qué pasaba en medio de esta gran nación que Dios la escoge para su gloria, y porque esta nación tiene una cultura propia, esta nación tiene unos preceptos bíblicos, ¿verdad? Que hoy conocemos como preceptos bíblicos, tiene una manera, una idea de pensar, una corriente de pensamiento. Todo esto nosotros tenemos que estudiarlo, aprender, aunque sea de una manera, ¿verdad? Aunque sea de una manera mínima, para entonces cuando vayamos a interpretar la palabra del Señor y vayamos a predicar el Evangelio de la cruz, tengamos unos argumentos sólidos y no parezca un absurdo ante las personas que nosotros estamos tratando de llevar un mensaje contundente, sólido, porque el mensaje de la cruz, amigo televidente y amiga televidente, es un mensaje sólido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que me quedé en el nacimiento de Jesús. Cristo comienza su ministerio en un momento dado ya en lo que nosotros conocemos como las bodas de Canaán, ¿verdad? Ese primer evento, si pudiéramos llamar masivo, donde Dios, por medio de su Hijo, hace un milagro poderoso. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Y se da una confrontación en medio de esta situación entre el mensaje de autoridad que va trayendo Jesús versus el mensaje de los fariseos, que son los que dominan la vida religiosa y política, juntamente con los saduceos y los maestros de la ley, que son los escribas. Así que fíjese, esto que encontramos en el Nuevo Testamento es igual que lo que vemos en el Nuevo Testamento, es lo mismo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Un choque entre un Jesús que viene a traer un mensaje nuevo de avanzada versus unos maestros de la ley que están viviendo conforme a sus costumbres y tradiciones, y Cristo viene y dice en su planteamiento, ¿verdad?, ante el pueblo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y esa autoridad que Cristo toma llega hasta el pueblo lo acepta, y esa autoridad va desde lo que está diciendo hasta sanar las personas, y en el caso más espectacular, sanar y perdonar pecados. Y hay una confrontación entre los líderes religiosos y un Jesús, un Cristo, que se levanta en medio de una sociedad que está siendo perturbada, un Cristo que se levanta en una sociedad que está siendo aplastada por un gobierno romano, por un lado, y por unos líderes religiosos que se aprovechan de la vulnerabilidad de este pueblo, y Cristo viene con un mensaje nuevo de esperanza, un mensaje confrontacional, pero a la misma vez inteligentemente plasmado, donde pone a pensar a la gente y los hace chocar con una realidad que dicen: este hombre habla con una autoridad que nunca habíamos visto en la historia de este pueblo. Y esa autoridad va desde no citar los rabinos contemporáneos, porque cuando un maestro de la ley se acercaba, iba a las sinagogas para escudriñar, para enseñar y para decir algún tipo de mensaje, siempre hacían referente a los rabinos o los estudiosos contemporáneos que estaban juntamente desarrollándose en ese momento en las escuelas teológicas. Pero Cristo está diciendo: no es como ellos están diciendo, es como yo te estoy diciendo, y rompe el esquema de lo que está pasando ahí sin mencionar a nadie. Y por eso es que encontramos la expresión en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice: oísteis que fue dicho de esta manera, pero yo te estoy diciendo que es de esta. Y ahí lo vemos, eso plasmado literalmente en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Ahí vemos esa expresión poderosa de Jesús. Es un mensaje confrontacional. Por eso también le digo a los hermanos
que cuando nosotros vamos a estudiar a Cristo, cuando vamos a mirarlo de una manera correcta y pertinente, tenemos que quitarnos a Hollywood del medio y de la cabeza. Lo que Cristo está trayendo es un mensaje de confrontación. Por eso imagínense usted la rabia y la frustración que está creando entre los líderes religiosos, que la expresión que utilizan los escritores de los evangelios es que les trillaban los dientes del coraje y lo que está trayendo Jesús en un momento dado. Así que los encuentros de Jesús con los fariseos y los escribas no son cuentitos de la caridad, son confrontaciones tensas donde Dios les está diciendo por medio de su Hijo: lo que ustedes están haciendo no es correcto, yo soy el que vengo con un mensaje nuevo, poderoso, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz, el que esté en mí, aunque ande en tinieblas, brillará. Ese es el planteamiento. ¿De qué luz está hablando Jesús? Bueno, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios dijo sea la luz. Es un planteamiento filosófico. Cristo está diciendo yo soy esa luz. Y en un momento dado, cuando están celebrando las fiestas de los tabernáculos, que lo trae el apóstol Juan, allá para el capítulo 13, 14 y 15 del Evangelio de Juan, Cristo en medio de una celebración de la fiesta de los tabernáculos se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Y hay unas ceremonias que están pasando ahí, ¿verdad? Igualmente en un momento dado, cuando están celebrando en medio de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, la celebración del cántaro de agua, cuando el sumo sacerdote está tirando literalmente el agua en el templo, que significaba purificación, Cristo se levanta y dice: yo soy el agua que salta para vida eterna. Quien viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Así que los planteamientos que está haciendo Jesús es un planteamiento poderoso de autoridad, hasta el extremo, amigo televidente y amiga televidente, que esta confrontación se pone tan tensa que ellos, los fariseos, los escribas, idean un plan para quitarle la vida a Jesús, crucificarle. Y ahí nos encontramos entonces en esta celebración de Semana Santa. Cristo viene de resucitar a Lázaro ya en las postrimerías de su ministerio terrenal. La fama de Jesús había subido, está en el pico, está en el pique, en el momento más alto, porque este hombre habla con autoridad, perdona pecados, da vista a los ciegos, limpia a los leprosos, sana a la mujer del flujo de sangre y también resucita a los muertos. Está en un momento brutal de popularidad, el momento pico. Se acerca la celebración de la Pascua. Los distintos hombres que han sido esparcidos y vienen de otras naciones llegan a este lugar para ir a celebrar la Pascua. Los reciben como el rey montado en un pollino, tirándole palmas, donde están reconociendo el señorío de este hombre que puede cambiar la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío. Pero lamentablemente no entendieron el mensaje. Cristo posteriormente es a ese evento entregado por uno de sus 12, Judas, más o menos el miércoles, si pudiéramos poner una fecha, entre martes y miércoles de esa semana. En esa semana ocurre el ungimiento de María a los pies de Jesús, el ungimiento donde lo está preparando para su muerte. Ahí ocurre en ese intervalo el gran sermón del monte, cuando Cristo dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos, pero me diste la espalda, no lo hiciste. Así que se va dando esa serie de eventos hasta que llegamos al Getsemaní, cogen a Cristo, lo apresan de una manera burda, se lo llevan, de madrugada le celebran un juicio un poco nebuloso, bastante nebuloso, lo llevan frente a Pilato, lo intercambian por Barrabás, sueltan a Barrabás, Cristo es azotado, llevado hasta la cruz del Calvario, crucificado,
Y en un momento dado en la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida siendo inocente, en ese momento dado está hablando con las personas que tiene cercanas. Y una de las frases más poderosas que encontramos en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Terminando ese evento de la cruz, satisfaciendo la necesidad que tenía el hombre de ser salvo, porque nadie podía hacerlo sino solamente Él, entrega su vida voluntariamente para salvación y redención de la humanidad, cuando dice consumado es. Y ese mensaje que nosotros predicamos del consumado es, aquí todo terminó, se integra con el poderoso acontecimiento que ocurre 3 días después, cuando nuestro Señor Jesucristo, haciendo eco de sus palabras y cumpliendo su promesa de que iba a resucitar de los muertos, se levanta de la tumba. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 14 del Primera de Corintios dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ese es el mensaje poderoso que predica la iglesia, que hay un Cristo, Dios se hizo hombre, caminó por las polvorientas calles de Jerusalén, dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para gloria del Padre y para perdón de sus pecados y de los míos. Por eso en esta mañana, en este día, en esta noche, cuando usted vea este programa, espero que esta palabra cale en lo más profundo de tu corazón, que llegue hasta lo más profundo de tu mente y que puedas decirle: Señor, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario y necesito un encuentro contigo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Recuerda que, como siempre decimos, mañana hay oportunidad para seguir viviendo. Todo está resuelto en las manos de Dios. Y todavía hoy, mientras estás viendo este programa, hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. Te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma, hoy con una edición especial de Semana Santa. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.